Quiero contarles, amadas ovejas y ovejos. ¿No son ovejos? ¿Son chivos? ¿Cabras? ¿Cabras? No. ¿Borrejos? Yo pensé que eran chivos. No, pero eso suena feo. Bueno, dejémoslo en ovejas y ovejos. Ustedes me entienden. Que hoy voy a tocar un tema que el Señor ha puesto en mi corazón y sé que es un tema que no solemos tocar en las iglesias. Porque resulta que a través del tiempo, tal vez malas decisiones o malos testimonios han hecho que este tema se convierta para el mundo la puntillita o la piedrita en el zapato para atacar a un cristiano o un evangélico. Y nos ha generado tanto temor y tanta inseguridad que a nosotros los pastores nos da miedo hablar del siguiente tema, porque creemos que no, la gente cómo lo va a tomar, la gente va a creer que es que estamos pidiendo plata. ¿Sí o no? Cuando nosotros les vamos a compartir a una persona, dígame si no les ha pasado, no creyente, lo primero, de las primeras cosas que nos dicen es que eso para qué ir a una iglesia cristiana si eso allá le piden a uno plata para enriquecer al pastor. ¿No les ha pasado? Y nos dicen esos pastores que se roban la plata. Entonces eso nos ha dado temor y ha generado de verdad una carga cuando se trata de compartir. Es mejor uno dice, no, hable del corazón, hable de la sanidad, hable de los milagros. Eso le gusta a la gente, pero que a la gente le hablen de plata, eso genera estupor, ¿verdad? Pero yo tengo que ser obediente. Me puse rojo para que no se note tanto si me sonrojo a la hora de decir algunas cosas que primero Dios las ha dicho a mi corazón, y eso estoy absolutamente segura, pero que creo que si las recibimos conforme el corazón de Dios las quiere decir, nuestra vida va a ser transformada. Hay algo muy cierto, y es que hay una queja generalizada que la situación económica está difícil. Cuando nos movemos en ámbitos de comercio o de empresa, creo que el común denominador que hemos escuchado o que hemos dicho de nuestra propia boca en este tiempo, ¿quiénes tienen aquí empresas comerciales independientes? ¿Quiénes son aquí independientes? Bueno, es una gran mayoría. Y podemos decir que desde el 2017 ha venido una crisis económica que nos ha afectado. Y eso se ve reflejado en nuestras ventas, en muchas cosas. Entonces hay una realidad. Y es que la economía, aparte que está cambiante, está apretada para esta nación. El desempleo ha aumentado, aunque algunas cifras digan que no, pero hay desempleo. La oportunidad de hacer nuevos negocios no son tan fáciles. Entonces hay una verdad, ojo. Hay una cosa que se llama una realidad y otra cosa muy diferente es una verdad. Hay una realidad y es que estamos viviendo una situación económica difícil y apretada. Entonces, pensando en esto, siempre me he preguntado por qué nosotros tenemos la costumbre de separar áreas de nuestra vida de Dios. Claro, a nosotros nos hablan de las emociones y nos hablan de los milagros y nos hablan de la sanidad y es muy fácil ir a la palabra, pero nos hablan de la economía y difícilmente la sustentamos con la palabra. Casi que es como si fuesen dos caminos paralelos. A mí hábleme de Biblia, pero a mí no me venga aquí a hablar de economía. Pero no es posible que nosotros podamos llevar esta área de nuestra vida independiente. Porque es que a Dios no se le ocurrió decir, ay venga, entrégueme a mí su corazón, su sanidad, sus hijos, pero esa, tranquilo, su merced, manéjela solito. No hay ninguna parte de la palabra que diga que nosotros podemos alguna área de nuestra vida manejar independiente de Dios. Pero sí es una realidad que la hemos manejado independiente de Dios. Y es que ¿sabe qué es lo que sucede? Que a veces creemos o tenemos la falsa creencia de que
si somos cristianos y tenemos dinero, entonces es que estamos pecando, porque adoramos al Dios Mamón. O si tenemos dinero y vamos a la iglesia, eso allá rapidito el pastor me sienta en la primera fila y me pide el diezmo. Creemos que el ser hijos de Dios o cristianos significa el vivir en escasez o siempre en la angustia de no tener. Y eso no es verdad. Porque hay algo que se llama la economía de Dios. Y yo les aseguro que ahorita que vamos a estudiar qué es la economía de Dios, muchos de nosotros hemos vivido la economía del mundo, no la de Dios. Entonces, para esto yo solamente voy a dar unos principios muy básicos de lo que significa economía. Adam Smith da un concepto muy claro de lo que es la economía y dice que es la ciencia que estudia la naturaleza y causas de las riquezas de las naciones. El concepto de economía deriva del griego y significa administración de una casa o de una familia. Entonces, economía no es solamente lo que hablan las noticias o lo que refiere la revista Portafolio, no. Economía, cuando hablamos de economía, hablamos desde el mínimo manejo del recurso de una casa o de una familia. Jóvenes, ustedes ya practican la economía, porque la administración de ese recurso que dan sus padres, ya sea para la universidad o por el colegio. Y nosotros debemos enseñar a nuestros hijos desde muy niños lo que significa la economía, el que ellos administren su dinero. La economía colombiana durante el primer trimestre, según la revista Portafolio, con respecto al 2017, dice que fue favorable. Así lo indican los resultados del PIB. ¿Qué significa el PIB? Producto Interno Bruto. Que esto significa que es el conjunto de los bienes y servicios producidos en un país durante un espacio de tiempo, generalmente en un año. Y eso tiene una fórmula. La fórmula del PIB es la siguiente: consumo más inversión más gasto más paréntesis importaciones menos exportaciones. ¿Qué quiere decir eso, tanta cháchara aquí de PIB y no sé qué? Quiere decir que según la revista, la economía colombiana subió de 1.3 en su Producto Interno Bruto a 1.8, 1.9, creo que es que está el índice ahorita. Es decir, los grandes estudiosos dicen que nos ha ido bien, que la economía ha aumentado, que las inversiones en nuestro país han sido favorables. Aquí tengo más o menos, dice que los sectores que han impulsado la economía en este primer trimestre fueron las actividades financieras y seguros, o sea, los bancos, la administración pública y defensa en un 5.9, las actividades profesionales, científicas y técnicas, las actividades artísticas de entrenamiento y recreación, claro, pues imagínense todo el mundo comprando tiquetes para Rusia. ¿Cuántos colombianos habían? ¿Como 25,000? ¿Más? ¿40,000? ¿60,000? Imagínense, y decimos que no hay plata, pero hay plata para la recreación. El comercio al por mayor. Y por su parte, los que cayeron fueron la industria manufacturera, la explotación de minas y canteras y la construcción. Entonces, los expertos anuncian que tendremos la inflación más baja que no hemos visto desde el año 2014. ¿Qué es la inflación? Es el costo de vida o el poder adquisitivo, o sea, que con esa platica que nosotros tenemos podemos comprar lo mismo o un poquito más. Entonces, mientras baja la inflación, sube el poder adquisitivo. Si sube la inflación, significa que suben los precios, entonces no tenemos la misma plática para comprar. Bueno, esto para decirles que tanta cosa y que el PIB y que no sé qué. Que hay una economía del mundo que nos indica si es favorable, si subió, si aumentó, si la inflación, si una cosa, si la otra. Pero lo único cierto aquí es que nosotros vivimos afanados y vivimos en ansiedad por nuestra economía. Yo no sé si ustedes en su casa se escuche esto, pero en mi casa sí se escucha: nena, tenemos que ahorrar. Caro, tenemos que apagar las luces para poder pagar el recibo. En mi casa se escucha:
ya se acabaron las salidas los domingos, cocine, mijita, usted en su casa porque no hay plata. En mi casa se escuche cómo vamos a hacer con la universidad de Samuel y de Daniel. Doble rodilla para que pasen una pública. Eso se escucha. Ya pagaron la tarjeta, sí pagamos el recibo, nos fueron a cortar el gas, pague no sé qué, pague la cuota. Y el día a día se convierte en un afán de qué vamos a hacer. Ni diga los que tenemos empresa. No hay plata para la tela. Llame a ver y pida prestado. Se acabaron los insumos. No sacamos la producción. Levante plata para ir a traer materia prima. ¿Sí o no? No hay plata para la nómina. Eso sáquelos a todos por OPS porque no hay para pagar nómina. Mire, y aquí en la iglesia, que mi hermana es la que administra, también se escucha, nada, no se puede enfermar porque no hemos pagado los parafiscales. Entonces, no puedo. Falta pagar las primas, toca pagar no sé qué, hay que pagar si sé cuántas. También. Que hay que cortar el pasto, que se funde un bombillo. Entonces vivimos enredados en el afán y la ansiedad de lo que se llama la economía. Pero hay una verdad, unos principios que en muchas ocasiones vivimos como un camino paralelo y de hecho se ha convertido en un tema que hemos querido manejar independiente de Dios. Pero la única verdad es que nosotros necesitamos vivir la economía de Dios. Hay un pasaje en Lucas 12, capítulo 16, que mire, yo lo leo y sale el alien que de mí y digo, yo quiero vivir como ese hombre. Vamos a leerlo. Todavía ese no. Yo les aviso cuando me pongan la primera. Lucas capítulo 12, versículo 16 dice. Ay no, este no es, mentiras. Espéreme. Lucas 12, 16. Ahora sí. Luego les contó una historia, les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Y se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come, bebe y diviértete. Ay, no nos digamos mentiras, pero a mí me encantaría. ¿Cómo nos encantaría tener de verdad la facilidad en este momento de tener unas buenas empresas, unos buenos negocios, poderme acostar y decir, ya tengo para vivir el resto de mi vida tranquila? Come, bebe, dice, y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, ¿es un qué? Necio. Mire, ahí no dice que el hombre hubiera ganado trayendo droga, ahí no dice que el hombre estuvo involucrado en Odebrecht, eso. Ahí no dice que este hombre hubiese tenido sus ganancias de una manera malsana o mala vida. Ahí está diciendo de un hombre que seguramente trabajó toda su vida, que Dios, que Dios lo bendijo, y llegó un momento de su vida que dijo, y yo con todo esto, y ahora yo qué voy a hacer. Entonces diré a mi alma, dice otra versión, pues yo voy a construir esto, voy a guardar y voy a vivir de lo producido, del fruto. Y aún así, Dios le dice necio. Ustedes no se preguntan por qué. Bueno, porque yo digo, yo me hago varias preguntas. Yo digo, bueno, Señor, pero si fuiste tú el que lo bendijo y ahora lo dices necio, o sea, más encima, entonces ¿para qué lo bendijiste? O sea que el tener tanto nos hace necios. ¿No se preguntan? Y es algo muy distinto, porque es que aquí en esta parábola muestra el corazón de lo que hay. ¿No dice este hombre acaso
¿qué haré? Dice, este granjero rico no habla de una persona corrupta o que hubiese obtenido sus riquezas de mala manera. ¿Por qué el Señor le dice necio? Su error no fue tener riquezas o hacer planes. Su error está en su corazón. Porque aquí dice, haré, derribaré, descansaré y mediré. Dios no estaba en sus planes. Y eso es lo que sucede con nuestra economía. Muchas cosas no significa no tener, mire, Jesucristo no va en contra de las riquezas nuestras, al contrario, quitémonos esa creencia de que ser rico es pecado. Quitémonos la creencia de que realmente como hijos de Dios tenemos que aguantar hambre y vivir en escasez para que nos crean de verdad que somos cristianos. Eso no tiene que ver. No tiene que ver con cuánto poder adquisitivo, cuánto dinero tenemos, entonces es proporcional a si realmente amas o no amas a Dios. Sí, yo conozco muchos testimonios de gente que ha decidido entregar todo porque está dentro de los planes de Dios y lo hacen sin añadir tristeza, y eso lo vamos a ver más adelante. Sus planes no incluían a Dios. Jesús no critica la riqueza del hombre, ya que debemos derribar la creencia de que si tienes dinero entonces no eres un buen cristiano. Jesús critica la arrogancia del hombre. No son las metas personales, no son los planes, es el egoísmo de no incluir en los planes a Dios, porque tenemos temor de que cuando incluimos a Dios en nuestros planes financieros, entonces Dios me va a aprobar y me va a dejar en la mismísima calle a ver yo qué tanto lo amo. Eso yo mejor no le entrego esa área. O en la iglesia se van a dar cuenta y entonces el pastor va a llamarme más seguido para ver si yo ya di mi diezmo. O se les va a ocurrir una campaña de promesas de fe para sacarme la plática. Por eso nos da miedo. Y el asunto aquí no es que Dios, o sea, primero, principio, Dios quiere prosperarnos. Pero esto no se trata de un evangelio de prosperidad de venga usted, reciba al Señor y verá que ya se le van a llenar sus arcas. No. La prosperidad va de la mano con la prosperidad del alma. Si la primera, si para nosotros no es más importante la prosperidad del corazón, difícilmente vamos a entender la prosperidad financiera. No tiene que ver. Una es el resultado de la otra. Pero tan fácil que es que prospere mi alma cuando mi bolsillo está lleno. Dígame si no es fácil. ¿Duerme usted más rico porque de qué se preocupa? Eso es lo que nosotros creemos. Pero yo te aseguro que cuando prospera mi alma, es decir, cuando es mi relación con Dios, cuando son todas las áreas de mi vida las que son dependientes de Dios, si tú tienes o no tienes en el bolsillo, nunca vas a perder el gozo, así tengas o no tengas. Tampoco me quiero ir para el extremo entonces de decir mejor si no tienes. No, no se trata de eso, porque es que ya les voy a decir cuál es la economía del cielo. Ok, pero espera un momentico antes. Todos anhelamos tener dinero por miedo. Miedo a que no tengamos que comer, miedo a que nos enfermemos y no tengamos el seguro pago, miedo a que nuestros hijos no puedan ir a una buena universidad. Y eso nos lo inculcaron desde niños. O sea, eso es un tema de la mente, tanto que hemos hablado de la mente. ¿O a ustedes no les pasó que de pronto sus padres le dijeran, mijito, coma hoy lo que hay porque mañana quién sabe si haya? ¿Cierto? Valore lo que tiene porque usted no sabe si mañana se pueda comprar un blue jean de esos. Eso nos decían nuestros padres. Ahora imagínese usted a los padres de nuestros padres. Entonces nos enseñaron que uno tiene que tener dinero para no pasar necesidad. Es decir, nos enseñaron una economía basada en el miedo. Nos enseñaron a tener una propiedad, una casa, porque usted cómo va a dejar a sus hijos en la calle si le llega a pasar algo. Pero algunos padres decían, le doy la educación, que es la mayor riqueza que usted le puede dejar a un hijo, ¿verdad? Entonces el susto de si usted no tiene para darle educación a su hijo porque lo va a dejar en la calle. Entonces nos levantaron con una mentalidad de la necesidad de juntar dinero por miedo, no para honrar a Dios.
O algunos de nosotros nos dijeron, nos enseñaron a sembrar, a ser generosos, a dar el diezmo, la ofrenda. Porque yo te voy a decir algo, sí, estoy totalmente de acuerdo con que nosotros debemos invertir en la educación de nuestros hijos. Pero ¿sabes qué les va a garantizar que ellos no pasen necesidad? Cuando tú y yo les enseñemos a sembrar en el reino de Dios. O sea que no hay que educarlos, no, claro que hay que educarlos, porque no ve que entre más educados seamos, más puertas se nos va a abrir para extender el reino de Dios. Entre más educación recibamos. Entonces, ¿sí ve la diferencia? Yo no educo a mis hijos para que ellos tengan más adelante plata y no aguanten hambre. Yo educo a mis hijos para que el Señor los bendiga y abra las puertas para que extiendan el reino de los cielos y sean prosperados. Es exactamente lo mismo, pero desde una perspectiva diferente. Entonces, Mateo 6, 25, 30 nos habla lo que es la economía del cielo o la economía de Dios. Ahora sí, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valioso que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones puede añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Cuántos de nosotros vivimos bajo esta economía? Honestamente. Una manito levantada al menos. ¿Cuántos de nosotros vivimos con la tranquilidad? Mira, ya hay una mano levantada, gloria a Dios. Con la tranquilidad de que no nos falta comida ni bebida, ni qué vamos a comer, ni qué vamos a vestir. Allí hay una otra mano levantada. Aquí hay otra. Bueno, eso se llama honestidad. Yo no la puedo levantar porque yo me afano. Mañana, ¿qué voy a hacer de almuerzo? No hay plata para la carne. Yo me afano. Entonces, por eso no la levanto. ¿Cuántos de nosotros vivimos esta realidad? Claro, mi hijo levanta la mano porque él no se preocupa, porque sabe que Henry y yo nos preocupamos, obvio. ¿Cuántos de nosotros en realidad no nos afanamos porque mañana tenemos que pagar el arriendo y no tenemos? Ah, bueno, Dios verá. No estoy diciendo que caigamos en la irresponsabilidad, ojo, porque es que yo tampoco acostado en una cama me va a llegar la provisión. Está bien, yo no me puedo afanar, yo no debo preocuparme, pero sí debo ser diligente con lo que Dios me ha llamado a hacer. Es algo muy diferente, porque yo sí conozco personas de verdad que deben meses de arriendo y el Señor proveerá. Ay, mi papá, ¿cómo le chocaba esa frase? El Señor proveerá. Y le decía a mi mamá, Gloria, no gaste más teléfono. Pagaban 500,000 pesos de cuentas cuando no habían llamadas nacionales gratis. Gloria, no gaste más teléfono. Y mamá, el Señor proveerá. Uy, santo hombre. Me sale más barato pagarle el avión para que se vaya a Bogotá a charlar con sus hermanas y no pagar esas cuentas de teléfono. Entonces no se trata de eso. Se trata de vivir en realidad la economía del cielo, y es saber que dependemos 100% de Dios, y que cuando estamos siendo diligentes y cuando nosotros no estamos llevando un camino paralelo en nuestra economía, sino en nuestros planes, está metido el Señor. Es Él quien lo dirige, es su propósito. Yo aprendo a descansar en Él. Pero ¿cuál es el concepto de riqueza que tenemos? ¿Cuáles son nuestros parámetros? Antes rico era la persona que viajaba a Estados Unidos. En mi época, cuando yo estaba en octavo, noveno, eso fue hace mucho tiempo y no, yo nunca creí. No, tampoco.
Por lo menos sí más de 20 años. Por lo menos, poquito más. Yo me acuerdo que rico era el que podía viajar a Estados Unidos, así hubiera sido una sola vez en su vida, y se tomaba la foto con Mickey Mouse. Uno decía, esa persona nada en plata. Ahorita, yo no estoy diciendo que cualquiera, pero es mucho más fácil ir a Estados Unidos. O sea, no necesariamente tiene usted que ser multimillonario para ir a los Estados Unidos. Yo me acuerdo que llegábamos, aprovechando que estamos en vacaciones, yo me acuerdo que llegábamos de vacaciones al colegio y veíamos a ver quién venía con trencitas, porque seguro era que había ido a la playa, y uno decía, ese es rico. Y uno busca en Melgar a ver quién le hacía las trenzas para que la gente creyera que uno había ido a Santa Marta. Llegábamos iguales de bronceado, pero alguien decía el Santa Marta a los pobres y el de los ricos, ¿sí o no? Eso pasaba. Antes rico era el que, yo me acuerdo en esa época, yo no sé eso, pero alguien de esos pantalones que la marquilla venía pero de este tamaño y decía Girbo. Uno decía, esa persona tiene plata, porque la marquilla era bien grande. Yo no sé si eso ya exista, Girbo. Y hay el de que tuviera los zapatos Reebok, no, ese sí que estaba pero llenito, y uno por ahí Croydon y eso. Yo me acuerdo que la gente creía que nosotros nadábamos en plata, en serio, porque resulta que cuando mi papá trabajaba en la aduana, en la época del racionamiento, entonces importaron unas plantas eléctricas y mi papá se hizo a una de esas, y pues éramos los únicos que en el conjunto teníamos planta eléctrica. Y eso todo el mundo decía, no, es que esa gente mínimo es narco. Ah, es porque esa era la otra, si usted tenía plata era mala vida. Sí, claro, porque dice mi mamá, todo lo del pobre es robado. Y la gente, pero juraba que teníamos mucha plata. Yo creo que mi papá todavía no terminaba de pagar esa planta. Entonces, ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos de riqueza? Voy a contarles una historia. Un hombre muy rico llevó a su hijo a un viaje al campo para mostrarle cómo era la experiencia de ser pobre. Pasaron unos cuantos días en una granja perteneciente a una familia muy, muy escasa. Cuando regresaron a casa, el padre se acercó al hijo para preguntarle qué le había parecido el viaje. Y el hijo le dijo, fue genial, papá. Respondió el hijo, ¿has visto lo pobre que puede llegar a ser la gente? Preguntó nuevamente el padre. Y él le responde, su hijo responde, sí, lo he visto muy claro. El padre quiso saber lo que su hijo había aprendido aquellos días, y su hijo le respondió, me he dado cuenta de que nosotros tenemos un perro y ellos tienen 4. Tenemos una piscina que llega hasta la mitad de nuestro patio y ellos un arroyo que no tiene fin. Nuestro jardín está iluminado con lámparas importadas, mientras que ellos tienen las estrellas durante la noche. Nuestro patio llega hasta la pared que separa nuestra casa de la calle y ellos tienen todo el horizonte. Nosotros tenemos un pedazo de tierra para vivir y ellos tienen campos que van más allá de nuestra vista. Tenemos sirvientes que trabajan para nosotros, pero ellos sirven a otros. Compramos nuestra comida, pero ellos cultivan la suya propia. Tenemos murallas que protegen nuestra propiedad y ellos tienen amigos para proteger la suya. El padre quedó sin palabras ante la respuesta de su hijo, quien agregó después, gracias, papá, me has mostrado lo pobre que somos nosotros. A veces no somos conscientes de lo que tenemos, pero sí de lo que carecemos. Lo que no tiene valor para una persona puede ser un gran premio para otra. Todo dependerá de la perspectiva con que lo mires. A veces se necesita la perspectiva de un niño para recordar lo que verdaderamente es importante. Mira, yo he visto de verdad, o sea, con estos ojos que algún día han de ver al Señor. ¿Qué dijeron? ¿Que iba a decir que se los iba a comer la tierra? Ha de ver la gloria del Señor. Yo he visto niños que se les puede regalar los mejores juguetes y el juguete más caro, y he visto niños en la calle, en serio, con cajas, y son más felices, porque ¿no les ha pasado que a veces entre más tenemos, más queremos? Y David decía algo muy cierto: no me des tanto que me olvide de ti, pero tan poquito que reniegue de ti. ¿Cuál es el equilibrio? El equilibrio no está en vivir en escasez.
El equilibrio no está, es mejor dicho, tener a reventar que no saber. Alguien algún día dijo, tengo tanta plata que ni siquiera los ceros caben en el papelito del cajero automático. Oh my goodness. El dinero no compra nuestra felicidad. El depender de Dios sí, así tengas muy poco o tengas mucho. No importa lo que tengamos. Lo importante es el corazón de lo que tenemos. ¿Dónde está nuestro corazón, con lo que tenemos? Hay dos alarmas que indican que no estamos viviendo bajo la economía de Dios. Cualquiera de las dos que puedas chulear, entonces el siguiente paso es que con urgencia necesitamos reconocer que estamos viviendo bajo nuestra propia economía o la economía del mundo y necesitamos dar ese paso para vivir la economía de Dios. Isaías lo profetizaba en el capítulo 5, versículo 8-10. Dice, qué mal les va a ir a ustedes. Compran casas y más casas, campos y más campos y no dejan lugar para nadie más. Se creen los únicos dueños del país. El Dios Todopoderoso me ha prometido, todas esas casas grandes y hermosas serán destruidas y nadie podrá habitarlas. 3 hectáreas plantadas de uvas no darán más que un barril de vino. 10 bolsas de semillas solo producirán una bolsa de trigo. ¿Qué realidad hay en esto? Mire, cuando tuvimos la oportunidad de ir a Estados Unidos, la primera vez nos llevaron por un lugar, pero mire, esos son unas casas que ahí supe lo que era la envidia. Por delante eran 2 y 3 garajes y por detrás parqueaban los yates. Pero usted no veía ni un alma en pena por ahí. Eso es lo que está diciendo aquí Isaías. Casas lujosas de gente que sale a las 6 de la mañana y llega a las 10 de la noche y el bote lo utilizarán por ahí una vez cada 6 meses porque no tienen tiempo. Hijos que garajes de puros carros lujosos que a toda hora ustedes ven en las noticias de muchachos jovencitos que terminan en unos accidentes automovilísticos con unos carros carísimos y que no son felices. Eso es lo que dice ahí. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, las dos alarmas que hacen que yo sepa que estoy viviendo bajo la economía del mundo, la primera de ellas es cuando por pensar en tu economía empiezas a afectar a otros. ¿Qué significa eso? Cuando ya te vas a acostar y lo único que hablas con tu esposo o tu esposa es si ya pagaste el recibo y mañana cómo vamos a hacer para el almuerzo. Y otra vez endeudó, mire, otra camisa roja se pidió en AliExpress. ¿Y cómo la va a pagar? Cuando nuestras conversaciones se convierten solamente en y ya pagó y cómo vamos a hacer porque ya no hay nada más que hablar. Cuando todo el tiempo estamos discutiendo y yo levanto la mano con nuestros hijos, apague la luz, mijito, que el recibo llegó por 170,000 pesos. Eso es mucho, no es que el vecino paga 50. Cuando estamos comparando, ¿sí o no? Que eso pasa en mi casa. Mami, no quiero lentejas. Mi hijito hoy no hubo para la carne, si no come las lentejas, pues de malas, entonces no tiene que comer. Cuando empezamos a afectar a otros, cuando nuestra casa se convierte en ese sitio de discusiones a causa de la economía. ¿Cuántas personas no se han separado? ¿Cuántos matrimonios no se han separado a causa de discusiones por negocios? ¿Cómo se llama eso? Porque no se pudieron poner de acuerdo con respecto a sus finanzas. ¿Cuánto gana usted? ¿Cuánto gano yo? Pero eso sí, como yo soy la que más gano, entonces usted sujétese, mijito. Pero es que yo ya puse, pero es que yo ya pagué el recibo, pero es que a usted le toca. ¿Cuántas cosas no suceden? Hay una frase que me llama tanto la atención y es que dice: el lugar más oscuro del faro es su base. A veces la misma familia es la que vive o vivimos toda la situación de oscuridad con respecto a las áreas de nuestra vida que no han sido solucionadas. Una segunda alarma es cuando tu gozo disminuye. Dice la palabra: si no hay gozo, no hay fuerza.
Satanás no puede robarte el matrimonio, pero sí el gozo del matrimonio. No puede robarte tu talento, pero sí el gozo del talento. No puede robarte el trabajo, pero sí el gozo de estar trabajando. No puede robarte tus hijos, pero sí el gozo de tenerlos. El enemigo no te puede robar la salvación, pero sí el gozo de esta. Los hijos se están perdiendo por el mismo afán que tenemos de estar atesorando. Y se nos está perdiendo el gozo. Porque todo el tiempo estamos trabajando y cuando llegamos a la casa no queremos que nuestros hijos nos hablen porque estamos cansados, porque estamos preocupados, porque estamos afanados. Mire, la vida es una sola. Yo quisiera poderles decir que en 100 años ustedes van a volver a estar en un lugar como este y seguramente no. Y se nos están yendo los días, se nos están yendo las horas en pensar a ver cómo voy a atesorar, y no me importa si mis hijos se pierden, no me importa qué están haciendo mis hijos. Se nos está yendo la vida en eso. Y yo no estoy diciendo no sean responsables, no, tenemos que ser responsables. Es un balance, pero no se nos puede olvidar que el Señor, cuando estemos frente a Él en el gran tribunal, no te va a preguntar: muéstrame entonces cuántas chequeras tuviste, cuánto cupo tienes en las tarjetas o cuánto pagaste de declaración de renta. Te va a preguntar: ¿y dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde están los tuyos? Eso es lo que nos va a preguntar. ¿Y qué vamos a responder? No, es que estábamos muy ocupados trabajando. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo, en un abrir y cerrar de ojos, he visto cómo mis hijos se han crecido. Y estoy a menos de 2 años de que ya ni siquiera estén con nosotros, si han de irse a estudiar a otro lado. Se nos va la vida. Se nos va, pero rapidito. Y puede que tengas una casa muy linda, y puede que tengas un carro pero maravilloso, una casa donde vas a estar tú y tu esposo y tú nada más, porque tus hijos ya no están. Por ahí cuando vienen de vacaciones, ¿para eso trabajamos tanto? Yo no estoy diciendo que no haya que trabajar, ojo, aclaro, hay que trabajar, pero hay que trabajar con los ojos y el corazón puesto donde tienen que estar, y es en el corazón de Dios, es en los planes de Él. Porque yo te aseguro que el mismo ejemplo basados en el corazón de Dios es que tú tengas una casa hermosa, una casa grandísima, un carro espectacular, donde de pronto ya no están tus hijos, pero como estaba dentro de los planes de Dios, seguramente está llena de gente en tu hogar de fuego donde tú les estás compartiendo del Señor. La misma casa. Yo no estoy diciendo que sea pecado tener una casa hermosa, yo quiero tener una casa grande para que mis hijos vengan los fines de semana, pero para que ustedes también puedan ir a escucharnos, a dar un consejo, o nosotros a recibir de ustedes. Un carro muy grande para saber que cuando yo salga de este lugar hay muchas personas que tienen que irse a pie. Yo veo todos los días como Naire y Kevin, uno llega en bicicleta y la otra a pie. Un carro muy grande para poder decir: ven, yo te llevo. No para que digan: uy, mire el carro del pastor, han crecido los diezmos de la iglesia. No. Dice Proverbios 10:22: la bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. O sea que a Dios sí quiere que nosotros, que tú y yo seamos ricos, sí quiere que tú y yo tengamos riquezas, pero libre ¿de qué? De preocupaciones. Dice otra versión: una bendición que no añada tristeza. ¿Cuántos hogares hemos visto llenos de dinero? Mire, hasta calzas de oro, pero con la tristeza de tener un hijo enfermo sin poder hacer nada, de tener un matrimonio casi destruido. ¿Cuántos? Entonces, para poder vivir, o sea, si hay alguna de estas dos alarmas, amados ovejas y ovejos, es urgente, con urgencia, tenemos que aprender a vivir bajo estos 5 principios. No me voy a demorar. El primero de ellos: Dios es el dueño de todo y yo soy el administrador de su dinero.
Lo primero que nosotros necesitamos entender es que todo lo que tenemos no es de nosotros. Él es el dueño. Tú y yo solamente lo administramos. Todo. Así la carta de propiedad del carro diga tu nombre, así las escrituras de la casa estén en tu nombre, eres el representante legal, pero no eres el dueño. Y para los que tienen empresas sabemos que un representante legal puede ser el dueño de las firmas y de las decisiones, pero tiene un límite. El dueño nada lo limita, absolutamente nada. Entonces, dice el Salmo 24:1, Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Ageo 2:8 dice, yo soy el Dios de Israel y dentro de poco tiempo haré temblar el cielo y la tierra, sacudiré el mar y la tierra firme, haré que tiemblen todas las naciones, haré que me traigan todas sus riquezas para llenar con ellas mi templo, pues la plata y el oro me pertenecen. Y Deuteronomio 8:18 dice, más bien deben recordar que fue Dios quien les dio todo eso y que lo hizo para cumplir su promesa a nuestros antepasados. Así que el administrador maneja las propiedades para beneficio del dueño. Su labor consiste en averiguar lo que el dueño quiere que se haga y después cumplir su voluntad. Cada vez que nos creamos dueños se alzará una bandera roja. Debemos estar pensando como administradores, como gerentes de inversiones, siempre buscando el mejor lugar donde invertir para que el dueño invierta su dinero. Pensemos un momentico el que yo sea dueña de mi empresa o el que yo sea administradora. Si yo soy administrador de mi empresa, yo tengo que dar resultados al dueño y tengo que ser mayordomo, ¿sí o no? Porque si no me echan. Entonces, cuando yo entiendo que Dios es el dueño de todo, entonces entiendo que es una bendición que Él me haya nombrado administrador de su oro y de su plata. Que sea mucho oro o que sea mucha plata, eso es entre Dios y tú. Eso es entre Dios y tú. No tiene absolutamente nada más que ver. Porque la palabra dice que al que mucho se le da, más se le ¿qué? Se le demanda. Entonces, si Dios te ha dado mucho, gloria a Dios. Has sido un buen administrador, pero necesitamos ser mejores administradores. Que nos ha dado poco, bueno Señor, quiero aprender a ser fiel en lo poco. Quiero demostrarte mi fidelidad como administrador para que tú como dueño me bendigas más. Número 2, mi corazón siempre va donde está mi tesoro. Mateo 6:21 dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si comprendo que soy administrador y que el tesoro le pertenece a Dios, ¿dónde va a estar mi corazón? ¿Están dormidos? ¿Dónde va a estar mi corazón? ¿En Él? Porque Él es mi tesoro. Preguntémonos, ¿en qué estamos invirtiendo? ¿Cuáles han sido nuestras últimas inversiones? ¿En la cirugía estética? No estoy en contra de las cirugías estéticas, ojo. No he tenido la plata para hacérmelas. Con humildad no necesito. Pero ¿dónde está mi corazón? Allí donde esté tu tesoro va a estar tu corazón. Cuando yo soy dueño me hago una pregunta, ¿y yo qué voy a ganar con esto? Pero cuando soy administrador hago una pregunta, ¿qué quiere el dueño que haga con esto? El problema no está en nuestros ingresos, está en nuestro corazón, porque siempre estamos buscando atesorar para nosotros. Dice la palabra, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y encontré un versículo acerca de la bendición que yo quiero, yo le dije al Señor, Señor, cada día quiero entender más este versículo, porque yo quiero ser bendita o bendecida. Yo quiero vivir en bendición. Dice Proverbios
capítulo 22, versículo 9. El ojo misericordioso será bendito. Ahí está la clave. Es la misericordia lo que va a hacer que tú y yo vivamos en bendición. Yo no lo estoy diciendo, yo no me lo estoy inventando y tampoco lo estoy acomodando. Entonces, si tu tesoro está en el ser misericordioso, ¿sabes dónde va a estar tu corazón? En la bendición. Eso es lo que dice ahí. Y yo entiendo, mire, yo con Henry siempre decimos cosas como, bueno, a la larga esto va a quedar para nuestros hijos, y si cuando compramos la casa, eso va a ser bendición para nuestros hijos. Pero no hay mayor bendición, no hay mayor bendición cuando tú y yo le enseñamos a nuestros hijos que la verdadera bendición está en el dar. Mire, Daniel Santiago tendría como unos 2 años cuando el Señor le dio una palabra profética. Estábamos allí en el parque industrial y el Señor le dio una palabra profética. Tendría 2 años y dijo: este hombre va a ser un hombre muy importante en los negocios. Y este hombre dice: no busquen hacer que él pastoree una iglesia, porque él va a ser un pastor en los negocios y va a ser un hombre muy prosperado, muy prosperado. Y yo, claro que agarré esa palabra para mí, pues para mí, para Daniel. Pero mire, ustedes no me están preguntando y yo no todo el tiempo se la repito, pero Daniel Santiago no puede tener un bendito peso en el bolsillo, porque es que ahí mismito dice: venga, Pipe, ¿quiere una empanada? Tome. Digo, no le dura un peso. Todo el tiempo, mire, Dios no me deja mentir. En diciembre, el año pasado, le regalaron, ¿qué fue? Como 80,000 pesos, Dani. Bueno, no sé, 80,000 pesos, 100,000 pesos el año antepasado. Y los tenía ahorrados porque quería comprarse un portátil. Y tenía 80,000 pesitos ahorrados. Y llegó lo de esto de, ¿cómo se llama? Lo de MSA, de jóvenes. Y le dijo: mami, el Señor me puso en el corazón darle esos 80,000 pesos a Samuel David. Y se los dio. No le importa ahorrar, no le importa tener todo el tiempo está dando. Entonces, mire, el hecho de que él vaya a ser un hombre exitoso en los negocios no es porque esté una palabra profética, es porque el Señor le dio un don de generosidad, y el que él sea exitoso va a ser fruto de esa decisión que él ha tomado de ser generoso. Y ellos nos han visto. Yo digo, mire, más allá de la casa que le dejemos, más allá del carro que les dejemos a ellos, les hemos dejado la enseñanza de que no somos dueños de nada, que esto le pertenece a Dios, que si Dios nos da bien, que si Dios nos quita bien, pero que siempre vamos a tener la oportunidad de bendecir y de dar. Siempre. Hay algunas frases. Ay, no, mentiras, todavía no. Tercer punto. No es un asunto de posesión, sino posición. No es lo que tengo, sino lo que soy. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Romanos 8, versículo 17. El Señor nos ha puesto en una posición. Y cuando tú y yo entendemos que somos hijos de Dios y que somos coherederos, la posesión viene por añadidura. ¿No dice la palabra: preocúpate por el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura? Pero nosotros nos preocupamos por la añadidura, y más bien por ahí, si nos acordamos, trabajamos en el reino. Hay frases de algunas personas que han sido de verdad multimillonarias, o sea, de verdad, y tienen unas frases tremendas. Cuidar $2 millones basta para matar a cualquiera. No hay placer alguno en esto, dice W.H. Vanderbilt. Fue un empresario filántropo muy famoso, lo pueden buscar la biografía. Soy el hombre más desdichado de la tierra. John Jacob Astor, empresario estadounidense, constructor, inversor, inventor, escritor. El hombre más rico del mundo y el pasajero más rico que iba a bordo del Titanic y allí murió. Dueño de los hoteles Astoria e inventor del freno de la bicicleta.
He hecho muchos millones, pero no me han traído felicidad. John Rockefeller, que no tengo que decirles quién es Rockefeller. Pero para los que no saben, es el creador del monopolio de petróleo más grande del mundo. Su familia todavía está disfrutando. Fundador de Stan Oil, fundador de la Universidad de Chicago y Universidad Rockefeller y fundador de la Fundación Rockefeller. Los millonarios sonríen muy raras veces. Andrew Carnegie, empresario ferroviario, considerado en su época como la segunda persona más rica del mundo. Y la última frase: era más feliz cuando trabajaba de mecánico. Henry Ford, propietario de la compañía Ford, se convirtió en una de las personas más conocidas y más ricas del mundo. ¿Y qué decir de las personas que se ganan la lotería? ¿No mostraron por allá en Informantes o Cuatro Caminos del hijo que se unió con el hermanastro y mataron al hombre pensando que como él se había ganado el baloto, que el hombre tenía debajo del colchón toda la platica y el hombre no tenía sino como 10 millones le habían quedado? Y se unió su hijo, ¿sí fue así?, con su hermanastro y lo mataron. Y eso pasó aquí. Las posesiones me colocan en un punto, pero la posición me coloca en una línea continua, eterna y generacional. ¿Qué significa eso? Lo que yo tengo tangible me pone a mí en un punto hoy aquí y seguramente va a bendecir a mis hijos. Pero la posición como hija de Dios me va a proyectar en bendición y será de tanta bendición que la palabra dice que visitará hasta las 1000 generaciones. Mi posición como hija va a asegurar la posición de mis hijos como hijos de Dios. Una casa no les va a dar a ellos la salvación, el ser hijo de Dios sí. 4. La generosidad es el antídoto, y esto sí que nos duele, sobre todo porque estamos en una idiosincrasia tacaña, amarrados, sí nos cuesta dar, y a los que no, gloria a Dios porque han roto esa mentalidad, pero nos cuesta. Nuestro dar es una respuesta reflexiva a la gracia de Dios en nuestra vida. No surge de altruismo o filantropía, sino de la obra transformadora de Cristo en nosotros. Esta gracia es la acción, nuestro dar es la reacción. Damos porque Él nos dio primero a nosotros. El mayor de los pasajes que hay sobre el dar en las Escrituras no termina diciendo lo felicito por su generosidad, sino gracias a Dios por su don de generosidad. Segunda de Corintios 9:15, no se los voy a leer, pero sí les voy a decir que es una carta que escribe Pablo diciendo acerca de que Macedonia era una iglesia que estaba pasando por mucha necesidad, pero aún así le decían a Pablo: déjenos dar, queremos dar. No tenían ni para comer, pero fueron prosperados a causa de su generosidad. Y sé que esto no les va a gustar mucho, seguramente como nada de lo que les he hablado, pero el dar no significa el diezmo. Porque es que si tú y yo somos administradores, sabemos que lo que nosotros nos pagan es el 90%, es nuestro sueldo. Dígame, ¿en qué empresa? Chucho, ¿será que allá en la Drummond, el señor Drummond le da a usted el 90% de sus ganancias? No creo. ¿Qué empresa te da a ti como sueldo el 90% de sus utilidades? Por favor. Aquí no estoy hablando del diezmo. El diezmo es el piso, es el punto de partida. Estoy hablando del dar, más allá de la obediencia del diezmo. De esto no voy a entrar, ustedes saben de lo que estoy hablando. Dar es algo que me hace pasar a un nuevo centro de gravedad, porque ya no soy yo, sino el cielo. Dice Martín Lutero: he tenido muchas cosas en mis manos y las he perdido todas. En cambio, todo lo que he puesto en las manos de Dios sigue siendo mío. Dar es una habilidad que se aprende, no es la respuesta a una emoción, sino a una decisión. Mira, y cuando nosotros aprendemos a dar, cada vez queremos más. Pasa como la bicicleta. Les cuento que he ido muy bien con la bicicleta. Me ha ido muy bien. El miércoles ya llegué a Morcá. Se nota, ¿cierto? Ya llegué a Morcá, o sea, yo no lo podía creer. El primer día llegué a Isa y casi que me tienen que hospitalizar. Pero el miércoles ya llegué a Morcá. ¿Y sabe qué? Quiero más. Le dije a Henry la próxima al gordo, le dije: yo quiero llegar al crucero.
Porque cuando tú emprendes una habilidad, tú quieres más y cada vez quieres más y le encuentras más gusto. Y no importa el peligro y no importa si te duele, si no te duele. Eso pasa con el dar, nos duele. El dar de verdad es como la bicicleta, sufrimos, nos duele. Porque yo pregunto, ¿y yo qué gano con eso? ¿Y qué gano con esto? Pero ¿sabes qué pasa? El dolor va pasando y cada vez quieres más. Porque cuando tú te atreves a retar y a probar el Señor en el dar, como dice la palabra, y cuando ves los cielos abiertos, entonces tú dices, esto funciona, yo quiero más, yo quiero más. Número 5, para terminar. Dios no me prospera para mejorar mi nivel de vida, sino para mejorar mi nivel de generosidad. Dice Lucas capítulo 6, versículo 38, denle a otros lo necesario y Dios le dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Qué tremendo versículo. Dios nos dará la misma medida que nosotros le demos a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. Yo no sé, pero para mí está muy claro. Yo llevo 20 años de conocer al Señor y he cuestionado muchas cosas en mi vida cristiana. Pero Dios sabe que nunca he cuestionado ni el diezmo, ni he cuestionado la ofrenda, ni he cuestionado las primicias. Me casé con un hombre que le enseñaron en su casa que el principio del dar era lo que lo iba a mantener exitoso. Y yo puedo decirles algo, he visto muchos testimonios, muchos de personas que han entendido que si yo doy, como dice acá, doy a los demás, se me retribuye al 100 por 1. O sea, yo no estoy diciendo algo que es que aparece solamente en el libro y yo no lo he visto. Pero eso es algo tan personal, que yo solamente puedo decirte cuál va a ser el beneficio de los principios, pero es tu decisión. Alguna vez le escuchaba a Andrés Corson predicar acerca del diezmo y de la ofrenda y decía, mire, pruébenlo. Hagan ustedes hoy, aquellas personas que son contadoras, un balance de su presupuesto y miren, bueno, nos gastamos tanto, nos gastamos tanto, nos gastamos tanto, nos gastamos tanto y ponen de último el diezmo. Y hay otras personas, decía Andrés Corson, pero haz otra lista donde primero es tu diezmo, tu ofrenda, y empieza desde ahí. Pruébalo por 3 meses. Estoy hablando de palabras del pastor Andrés Corson. Pruébalo por 3 meses. Y a los 3 meses vuelve a revisar esa hojita que hiciste. Y me vas a venir a decir a mí si es verdad o no es verdad que los cielos se abren. Por eso dice, probadme en esto. Probadme en esto. Alfredo Nobel dejó caer el periódico y se puso la cabeza entre las manos. Era el año 1888. Nobel fue un químico sueco que hizo su fortuna inventando y produciendo la dinamita. Su hermano Ludwig había muerto en Francia, pero ahora el dolor de Alfredo se unía a la consternación. Acababa de leer una nota necrológica en un periódico francés, no acerca de su hermano, sino de él mismo. Un editor se había equivocado, había confundido los hermanos y el titular decía: ha muerto el mercader de la muerte. La nota necrológica describía a un hombre que se había enriquecido ayudando a que los demás se mataran entre sí. Estremecido por esa evaluación de su vida, Nobel decidió usar sus riquezas para cambiar su legado. Cuando murió 8 años después, dejó más de $9 millones en un fondo para premiar a las personas cuya labor beneficiara a la humanidad. Hoy lo conocemos como los premios Nobel. Antes de morir se aseguró de haber invertido sus riquezas en algo perdurable. Al final de la película La lista de Schindler, hay una desgarradora escena en la que Oskar Schindler, quien le compró a los nazis la vida de muchos judíos, mira su automóvil y su alfiler de oro y se lamenta el no haberlos vendido para obtener más dinero y poder salvar más vidas. Entonces, la gran pregunta es:
¿Cómo queremos vivir? ¿Bajo la economía de Dios o bajo la nuestra? Nuestra economía nos va a robar los mejores años de nuestra vida si vivimos bajo nuestra economía, las mejores oportunidades con nuestros hijos, la oportunidad de bendecir a otros, y nos va a añadir tristeza, dice la palabra. La economía de Dios no solamente hará prosperar tu camino, te sobreabundará y te dará más para que puedas bendecir a otros. La clave, entender que Él es el dueño de todo, buscar que mi tesoro sea Él, ser generosos. ¿Cuál es la otra? ¿Me las ponen, por favor? Sí. Ok. No es la posesión, sino la posición, la generosidad. Y el número 5, que tiene que ver con la generosidad. Entonces quiero hacerte una invitación en esta mañana, y es que podamos examinar nuestro corazón y podamos renunciar con seguridad al egoísmo con el que hemos caminado durante estos años, que nos ha hecho tener temor de entregar esta área de nuestra vida al Señor. Yo siento que el Señor nos está invitando a que entreguemos esta área para que tú y yo podamos vivir la prosperidad de Él, donde primero prospera tu alma y segundo nos da lo que necesitamos y aún más de lo que necesitamos. Entonces voy a pedirte por favor que te pongas de pie, y he sentido en mi corazón este cántico que dice María Fernanda que es la de los entierros, pero no, no es la de los entierros, es la de nuestro propio entierro. Es un cántico donde nos hace morir a lo que realmente nosotros somos, reconocer que hemos llevado una vida independiente de Él, que nos cuesta, nos duele, tenemos de pronto compasión, pero nos cuesta aflojarnos el bolsillo cuando se trata de dar. Y mire, yo no solamente estoy hablando de dinero. ¿Cuántos de nosotros tenemos tiempo de ir a visitar a alguien enfermo y no queremos? ¿Cuántos de nosotros tenemos habilidades de trabajo y nos cuesta sembrar? Le escuchaba a Dante Gebel algo tan duro pero tan especial, y ustedes lo pueden buscar, es una prédica que se llama Siembra mientras esperas. Y él decía, si tú no has podido tener hijos, tu mamá, no has podido tener hijos, tu mujer, perdón, siembra, cuídale el hijo a otro mientras llega tu promesa. Qué duro me pareció eso. Si tú estás buscando un trabajo y estás esperando un trabajo, aquí hay mucho trabajo. Siembra tu tiempo. Sé generoso con tus habilidades, tu talento, tu tiempo, con lo que Dios te ha dado. Y tu promesa va a llegar. Porque eso es morir. Eso es decirle al Señor, yo dependo de ti. Y este es el cántico con el que hoy quiero que terminemos. Y es un cántico de rendición, en donde tú y yo le vamos a decir al Señor, no quiero vivir una vida independiente. Es posible que podamos reconocer que nos cuesta, que hemos sido egoístas, que hemos pretendido vivir nuestra vida bajo un parámetro de una economía llena de egoísmo, de orgullo, de tacañería, de envidia, de temor, de inseguridad. Y no está mal que pensemos en el futuro de nuestros hijos, pero realmente el futuro de nuestros hijos depende de Dios, no de lo que tú les dejes. Porque cuántas personas no han dejado fortunas y han terminado matándose los hermanos en enemistad. Mi papá se fue a la presencia del Señor en enemistad con sus hermanos por una casa, por una mínima casa. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena atesorar y atesorar y atesorar sin felicidad
atesorar a costillas de que no pueda ni sentarme 5 minutos a hablar con Henry porque vamos a salir gritando de los pelos a causa de nuestra economía. No, no vale la pena. Padre, yo te quiero dar gracias, Señor. Y tú, quien conoce nuestro corazón realmente como es, sabes bajo qué parámetros hemos estado viviendo. Y yo hoy, Señor, delante tuyo y delante de mis hijos, quiero declarar que he vivido una vida independiente de ti en algunas áreas de mi vida, pero que hoy, Señor, decido depender 100% de ti, porque sé que esa es la mayor herencia que van a recibir mis hijos, más allá de las posesiones. Y con este cántico, Señor, queremos decirte que dependemos de ti. Gracias, Señor.